Bueno, tenemos en las Escrituras una definición excelente de lo que es fe. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, voy a leer. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si simplemente tomamos esta definición en serio, vamos a tener varios problemas muy grandes. Tenemos que estudiar este texto en su contexto. Pero vamos a ver el texto un ratito totalmente aislado del resto de la Escritura. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Vamos a decir que yo espero volar. Yo quiero volar toda mi vida. Desde mi niñez, yo quiero volar no como Superman, ¿ya? Entonces, yo espero volar y vamos a decir que tengo la certeza que puedo volar. Entonces subo a un rascacielos con toda certeza, esperando y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. ¿Es fe? No, no es una fe bíblica. Vamos a ver la segunda frase. La convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a una persona volando. Nunca. Pero yo tengo la convicción que yo puedo volar. Entonces de nuevo subo a rascacielos y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. ¿Es fe? No. Entonces este texto aislado del resto de la Escritura, ¿no? Podemos sacar algunas conclusiones no muy bíblicas. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, el lugar de la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, estoy hablando de las Escrituras, lo que está escrito en las Escrituras. ¿Cómo puedo tener la certeza de lo que yo espero? Porque Dios lo ha prometido en las Escrituras. ¿Cómo puedo tener la convicción de algo que nunca he visto? Por ejemplo, yo tengo una plena convicción que el cielo existe. Nunca he visto el cielo, pero yo tengo una certeza muy fuerte. ¿Cómo? La palabra de Dios lo dice. Entonces, no es posible tener una fe bíblica a menos que entendamos la palabra de Dios. A menos que estudiemos la palabra de Dios y interpretemos la palabra de Dios correctamente. Es absolutamente esencial. Ahora, voy a darte otro ejemplo. Hay muchas personas en el día de hoy que basan su fe, su confianza, quizás en la palabra de Dios, pero también en otras cosas. Por ejemplo, sueños, visiones, profecías, impresiones. Es muy peligroso, porque hay solamente una palabra inspirada, infalible, y es la palabra de Dios. Y voy a darte un ejemplo muy práctico. Vamos a decir que soy pastor de una iglesia, hay una mujer en la iglesia y su esposo le ha dejado, ¿ya? Meses. Él está quizás con otra mujer. Y ella está muy, muy triste, sufriendo depresión. Pero un día, después de meses, ella entra en la iglesia totalmente feliz, llena de confianza. Y yo le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Y ella me dice, el Señor me ha dicho que mi esposo va a volver. ¿Puedes ver el problema? ¿Cómo sabe ella que el Señor le ha dicho? ¿Ves? ¿Es por medio de una impresión? ¿Por medio de una visión? ¿Por medio de la profecía de una persona? Ella ha puesto su confianza en algo que no es la Escritura infalible. También su gozo ahora y su confianza se basa en algo que tampoco es infalible.
Te doy otro ejemplo que es bíblico. Después de 6 meses de pelear contra depresión y tristeza, ella entra en la iglesia con confianza, tranquilidad y con gozo. Y yo le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Pastor, yo estaba estudiando las Escrituras y ahora yo he visto la fuerza, el amor, la fidelidad de Dios. Y yo confío en su revelación en las Escrituras. Si mi esposo regresa, si no regresa, Dios es fiel. Yo he puesto mi confianza en lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo en la palabra de Dios. El primer ejemplo no es fe bíblica. El segundo ejemplo, sí, ¿no? En esta vida, por ejemplo, muchas personas me preguntan, no, ¿por qué esto ha sucedido? ¿Por qué esto me ha pasado? Y siempre están buscando respuestas. Y muchas veces ni la Biblia nos da la respuesta. Pero la Biblia nos enseña quién es Dios. Quizás no sabemos por qué Dios ha hecho tal cosa, pero nosotros sabemos quién es. Es un Dios fiel y bueno. Y lo que Él ha hecho es lo mejor para nosotros. Ahora podemos ver un ejemplo. Hemos visto una definición de fe. Ahora podemos ver un ejemplo de la fe bíblica. Se encuentra en Romanos, capítulo 4. Es un texto increíble acerca de la vida de Abraham. Sabemos que Dios prometió a Abraham, aunque no tenía hijos, ¿no? Dios prometió a Abraham que él iba a ser padre de muchas naciones, de muchos pueblos, ¿no? Dice en Romanos 4, versículo 18 acerca de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Ahora, volviendo a 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Versículo 19. Contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto. Y también la edad de Sara, y ella también era estéril. Entonces, él contempló su propia edad, ya un viejo pues, y su esposa no podía concebir. Entonces, físicamente no había esperanza. Él no podía poner su confianza en sí mismo, su juventud, su fuerza. Él no podía poner su confianza en su esposa. Entonces, cuando él estaba mirando las circunstancias, no es posible. Pero él, mira lo que dice, él creyó en esperanza contra esperanza. No había razón de tener esperanza, excepto Dios le había hablado. ¿Okay? Entonces, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo podía creer él que iba a tener un hijo, aunque las circunstancias decían no? Porque Dios le había dicho. La fe se basa en la revelación de Dios.
Pero la revelación, para nosotros en el día de hoy, la revelación inspirada que se encuentra, que es la palabra de Dios, las Escrituras. Entonces, dice en versículo 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, de nuevo, la revelación de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada vez que él empezaba a dudar, él tenía que fortalecerse en lo que él sabía acerca de la promesa de Dios y el carácter de Dios. ¿Por qué tenemos confianza en la palabra de Dios, en la Escritura? Porque tenemos confianza en Dios. Dios no miente, no es como hombre. Dios no es débil. Dios no promete algo mintiendo. Pero tampoco Dios promete algo que no tiene el poder para cumplir. Entonces, en versículo 21 es el versículo clave. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Es un ejemplo perfecto de fe. Mira, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo la plena confianza que tengo vida eterna, porque Dios ha prometido vida eterna a los que creen en su Hijo. Entonces, mi fe se basa en una revelación infalible de Dios. Y esta revelación infalible no viene a nosotros por medio de visiones en el día de hoy, una supuesta voz, o una profecía de un hombre en la iglesia. Nuestra confianza tiene que basarse en la palabra de Dios. Es lo que es la fe bíblica.